Llegó la nueva actualización y también algunos cambios ocultos que no sabías. Tras la lloradera de la comunidad, finalmente el Gulag será eliminado. Llegó un nuevo camuflaje de temporada y el Arctic 50 también lo han quitado. Por si fuera poco, ahora puedes crear salas de Alcatraz y jugar el modo noche en Battle Royale. Nuevas armas, ventajas dobles y nueva legendaria gratis. ¿Te gustaría saber cuáles son todos los cambios? Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Finalmente salió la actualización y hoy les traigo los cambios más importantes que deben conocer. Antes me gustaría agradecer a los miembros por apoyar mis videos y a toda mi comunidad, en verdad muchísimas gracias. Hoy y mañana es la última oportunidad para participar por la RAM 7 mítica que estoy regalando. Si quieres participar, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y deja un comentario referente al video, con eso ya participas. Vamos a empezar este video con algo bastante épico, un cambio que mucha gente pedía hace tiempo. La verdad desconozco por qué lo pedían a gritos, pero es lo que hay. La comunidad quería que eliminaran al Gulag y Activision escuchó a la comunidad, finalmente lo van a quitar. Si nos vamos a la selección de partidas, vemos que en el mapa de Insole dice que el Gulag se irá pronto, por lo que sí amigos, van a eliminar al Gulag para que ya no esté en este modo. A mí la verdad el Gulag sí me gustaba, pero seamos realistas, la mayoría de la comunidad no podía eliminar a su enemigo en 1 contra 1 y por eso lloraban. De momento no se especifica cuándo lo van a quitar, pero podría ser este miércoles por la tarde cuando llegue todo el contenido de la nueva temporada número 9. Otro cambio importante que deben conocer es el modo noche para Battle Royale. Este hace un tiempo se había filtrado, Activision lo había confirmado y sí amigos, va a llegar esta vez. Para jugarlo tienes que irte a las salas de partidas y luego seleccionar mapa. Cuando le des en el mapa desliza un poco a la derecha y aquí está. Este modo llegará el 2 de octubre, no comas ansias, pero ojo, no habrá Gulag. Eso quiere decir que tendrán que ir por tus placas y los enemigos seguramente van a campear durísimo esa placa en lo oscuro. Que te campeen será un problema, pero mucha gente dice que con el Arctic 50 mítico podrás ver a los enemigos porque eso tiene una visión infrarroja. Sin embargo, los de Activision pensaron en todo para que no tengan ventaja, quitaron al Arctic 50 de la estación de compras, ya no está. De hecho, también quitaron a la Holger mítica, a la B15 mítica y a la J358. En su lugar agregaron la máquina de guerra, la tempestad y la aniquiladora. No sé si a la aniquiladora se le puede poner camuflaje en Battle Royale, porque si no le pones la skin del Zephyr mítico y verás a todos en rojo. Como dato curioso, el Arctic mítico seguirá apareciendo pero solamente en cajas de drops, no en la estación de compra. Como sabemos, en el juego se pueden crear salas privadas de multijugador y Battle Royale, sin embargo en VR solamente se puede seleccionar el mapa de Insole y creo que también el Blackout, ahora se puede Alcatraz. El total de jugadores de esta sala es de 40 nada más, no es de 100, es tal cual como cuando juegas en torneo, pero aún así esto será demasiado roto. No me quiero imaginar la insanidad que se vivirá en esta sala, si de por sí con 3-4 equipos se pone muy intenso, ahora con 40 reales, a la bestia. Pero si pensabas que estos son todos los cambios, por supuesto que no, estos cambios son muy locos y lo que tú quieras, pero aún tenemos un montón de cambios más que te deben interesar. Como dice el MC Dinero, el mundo se consume en dinero y por supuesto, para revivir a tus compas, para comprar placas, para tu mejora ocupas dinero y en VR el dinero ha tenido un cambio interesante. Lo primero que debes saber es que los precios se han ajustado para cuando juegas en dúo y en solitario, porque claro, no consigues la misma cantidad de dinero, mientras que en escuadrón se mantiene. Lo segundo, y a mí me parece muy interesante, es el sistema de looteo de dinero. Ahora no tienes que lootear un montón de papelitos por ahí tirados, claro que no, vienen en packs. Esto hará que no tardes una hora looteando y esté mucho más optimizado. Para la gente que mata mucho, créeme que esto le vendrá bastante joya. Los rangos se van a reiniciar y por supuesto el torneo también contará con cambios en el sistema de camuflaje, sí, el camuflaje de temporada o del torneo. Aquí puedes ver los modos que estarán disponibles, el Gran Ventisca, Terrestre, Alcatraz, Cry, Baja Confirmada, etc. Y aquí puedes ver el camuflaje un poco más de cerca. El camuflaje tiene más un estilo artístico con un tono verde agua, la verdad no puedo decir que me gusta, pero tampoco puedo decir que está feo, simplemente a gustos. Lo que sí me gusta es que en la sección de construcción de recompensas se va a actualizar el camuflaje o los camuflajes de las primeras temporadas en 2 días, aunque eso sí, los camuflajes del Festival de Igualadas no se van a actualizar.
Los de Activision decidieron que ya era hora de poner otra ventaja doble en multijugador. Sí amigos, esas que ponen doble ventaja en una sola y te permite tener dos estadísticas. En esta ocasión la ventaja combinada es la de serpentina y habilidad innata. Te hace inmune a los UAV, a las mini trampas y cuando te disparen después de sprintar se va a reducir el daño hasta el 25%. A mí lo que me gustaría es que saquen una ventaja doble para las ventajas de color azul o para las de color rojo, aunque no creo que pase con las de color rojo porque ya están los comodines. El problema con las azules sería que podrías equipar la de persistencia junto con la de lineadura. La nueva arma ya se puede probar en el campo de entrenamiento y también, si no me equivoco, en el piso de Battle Royale. Ya podemos empezar a usarla fácilmente. Lo primero que pude observar es que esta arma parece un poco rara, no es el arma típica de COD Mobile, se sostiene de diferente manera. Yo la verdad nunca la había visto, parece un arma súper vieja. Claro que la gente que ha jugado con esta arma la va a conocer, pero al menos yo la veo muy extraña, ni siquiera parece arma. Es como un tubo de metal con un gancho y ya está. En cuanto al potencial, debo decir que esta arma se ve buena, algunos tiros son más de 35, eso quiere decir que sí va a matar rápido, pero no sabemos todavía cómo se verá en contra de armas meta como la UCC9 o la VMP. En las notas de la actualización ya parece que llegará la FFAR1 legendaria de forma gratuita en un evento. ¿Cuándo? Pues los de COD Mobile anunciaron que sería el 16 de octubre exactamente. Pero si lo tuyo no es esperar, tranquilo, acuérdate que la K-47 se va el miércoles por la tarde y llega la RPD. Como en todas las nuevas armas de contenedores, recién salga el arma podrás canjear hasta 100 fragmentos con tus fragmentos universales, pero solamente 100. Si quieres más fragmentos tendrás que conseguirlos abriendo contenedores ocultos en el pase de desafío y otras tareas, pero la verdad esta arma está bastante guapa. Ya lo dije en otro video, el efecto de muerte creo que está mucho mejor que muchas armas de paga. El contenido que no ves disponible ahora estará disponible el miércoles por la tarde, así que hay que estar pendientes. Recuerda que también el miércoles por la tarde sale el nuevo pase de batalla. También recuerda que llegará una colaboración con la WWE y como se había previsto llegará un evento, o mejor dicho 2 eventos con skin y recompensas gratis. Obviamente estaré subiendo las respectivas guías para que de esta manera completen todo de manera mucho más sencilla y consigan todo mucho más rápido. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. El cambio que más me gustó a mí sin duda alguna es el modo noche, se ve brutal. De hecho aquí en el fondo podemos ver creo que una parte del puerto si no me equivoco, pero dime, ¿a ti cuál cambio te gustó más? Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir y yo me despido y nos veremos hasta la próxima, hasta otro próximo video.